Gracias. Estamos acá con el tema de la elevada deuda, que es el primero que vamos a estar viendo. Como decíamos, estos temas que vamos a ver son los últimos temas teóricos que tenemos para incorporar dentro de la materia. Son temas que están relacionados con lo que vimos antes, como siempre, pero van a estar abordando algo que hasta el momento habíamos dejado de lado, que era cómo se financia cuando hay un desbalance entre gastos e ingresos del Estado, ¿no? Cuando G y T no están equilibrados. Entonces vamos a incorporar este concepto, que es el de la restricción presupuestaria del sector público. Ese es el concepto fundamental. Y vamos a trabajar con la restricción presupuestaria del sector público y vamos a poner esos números en contexto, y para ponerlo en contexto lo vamos a poner en términos de ratio respecto del PBI, ¿no? Como para decir, che, tengo un superávit, un déficit de 10.000 millones, eso es mucho o poco, y bueno, lo vamos a comparar con el PBI. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros acumulamos desbalances durante mucho tiempo, entonces se acumula un stock de deuda, puede llegar a ser cada vez más importante, y se puede llegar a tener una carga de deuda pública y de intereses por la deuda pública muy significativa y que requiera empezar a trabajar sobre lo que es la reducción de una elevada deuda. Elevada deuda respecto justamente a lo que sería razonable, que dependerá de varias cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Lo primero es entender esto, que es lo básico, que es la restricción presupuestaria. ¿Qué es la restricción presupuestaria? Mirá, muy fácil. Si vos partís de una situación inicial donde no hay nada en esa parte inicial, ¿no? En la primera parte que tenemos acá, ¿no? Si no hay déficit anterior, no hay deuda acumulada, ¿sí? Los bonos son cero, porque no hubo déficit hasta ahora. El déficit de este año, ¿qué va a ser? La diferencia entre G menos 1. ¿Sí? Ese va a ser el déficit que después vamos a tener que conseguir para financiar. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Lo vamos a financiar con bonos. Y después vamos a discutir si esos bonos se los vende el Banco Central o si se los vende el sector privado. Ahora, independientemente de quién se lo dé, de alguna manera hay que documentar que debemos plata a alguien. ¿Sí? Gasta 100, recaudó 80, los 20 de algún lado van a salir. ¿Está claro? ¿Cuáles son los componentes que son relevantes acá? La tasa de interés, el stock de deuda pública, obviamente T-1 es el periodo anterior, el periodo T, el periodo T+1, el gasto público en cada uno de los periodos, los impuestos en cada uno de los periodos. ¿Qué es lo que tenemos? Poner que por algún motivo, ¿sí? Nosotros tenemos un déficit en un ejercicio. Ese déficit que nosotros tenemos en el año 1, en el año 0 en realidad está acá, este año 0 nosotros tenemos 1.000 millones, 1%, lo que sea, 1, que gastamos y no teníamos los recursos. Eso inmediatamente se financia con deuda. Eso es deuda. Y esa deuda implica que al año siguiente tenemos que devolver ¿qué cosa? La deuda más los intereses. Con lo cual, si este año estábamos en déficit de 1, el año que viene no basta con estar en equilibrio. Tenemos que estar en equilibrio y además tenemos que tener un superávit de 1 más los intereses acumulados para agarrar y devolver la plata prestada. Esto es como lo que les pasa a ustedes. Si ustedes gastaron en un mes 50.000 pesos más de sus ingresos, al mes siguiente no solamente tendrán que equilibrar las cuentas en el mes para no tener que volver a pedir, sino aparte van a tener que devolver las 50 lucas más los intereses. ¿Está claro? Hay que ordenarse, ¿no? Si no, no lo vas a poder devolver. Le pediste plata a tu primo, se la tenés que devolver a tu primo. ¿Sí? Obviamente alguien me puede decir, bueno, se la podemos devolver a mi primo y se lo pido a mi tío. Después le devuelvo a mi tío y le pido a mi amiga. Y así sucesivamente y vamos juntando y vamos cambiando de eso. Sería un roleo de deuda. ¿Sí? Entonces podríamos estar pidiendo para decir, mirá, yo no logré juntar las 50 lucas de más,
Bueno, y ahí vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Ahora, empecemos con el caso más simple. Pedí prestado, periodo siguiente la devuelvo. Otra opción, pido prestado, equilibro mis cuentas, pero no tengo la guita para devolverla. Pasa el tiempo. Al año 5, ¿cuánto tengo que devolver? 1 más todos los intereses acumulados de 5 años. ¿Está claro? Y le hemos pedido plata a alguien para algo y dijimos, mira, necesito una inversión de largo plazo, necesito ponerle producción, esto, lo otro, ya, recién a partir del año 5 voy a estar en condiciones de devolvértela. Bueno, sí. En el periodo 5, ¿esos impuestos positivos serían igual para pagar la deuda o son además que los tenés? Nosotros tenemos que tener impuestos por arriba de los gastos. No, no, superávit. De esta guita. Acá tuviste déficit. Acá tenés que tener superávit. ¿De cuánto? De lo mismo más los intereses. ¿Está claro? Vos acá podés haber estado en los demás años en equilibrio de ingresos y gastos y no tuviste un peso para devolver la deuda. Bueno, la deuda fue creciendo y cuando llega el momento, bueno, en el año 5 tenés que devolver la plata que te prestaron más los intereses acumulados de los 5 años. Eso es todo. Eso no es. Okay. ¿Está claro? ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces? ¿Qué es la deuda? La deuda es una acumulación de déficits de ejercicios anteriores. No es otra cosa que eso. Nosotros podríamos haber evitado que la deuda fuera creciendo producto del paso del tiempo por acumulación de intereses. ¿Cómo podríamos haber hecho? Y podríamos haber tratado de estabilizar el nivel de deuda. ¿Y qué tendríamos que haber hecho para estabilizar el nivel de deuda? Mirá, si tuvimos un déficit de 1 en el primer año, en el año 0, en el año 1 nosotros tendríamos que haber equilibrado nuestras cuentas y además tener un pequeño superávit como para pagar ¿qué cosa? Los intereses. De nuevo, vos un mes gastaste 50 lucas más, al mes siguiente equilibraste tus cuentas, ya no tuviste que pedirle prestada plata a nadie, pero tenés que agarrar y devolver los 50. No, los 50 no lo tengo. Bueno, pero por lo menos lo que podríamos hacer es pagar los intereses de la tarjeta para que el saldo de la deuda siga siendo el mismo. Si no, me va a crecer. Entonces pagamos los intereses, pumba, y vamos manteniendo que es estable la deuda que tengo con la tarjeta de crédito, con el banco, con mi primo, con el que me haya prestado la deuda. ¿Está claro? Entonces, para estabilizar la deuda, ¿qué hay que tener? Superávit, como para generar el pago de los intereses. ¿Ok? Vamos a agarrar y seguir profundizando sobre estos conceptos. BT menos BT menos 1 es la deuda de hoy menos la deuda del año pasado. Es decir, ¿esto qué es? La variación de la deuda. La variación de la deuda. La variación de la deuda, BT menos 1, que es la variación de la deuda, será necesariamente igual a ¿qué cosa? Al déficit que nosotros tenemos. ¿Sí? Si nosotros tuvimos 50 de déficit y tendremos que incrementar 50 la deuda. Alguien la va a tener para acumulamos 50 más de deuda. Entonces, la variación de la deuda va a ser igual al déficit si la deuda crece. ¿Sí? ¿En qué nos gastamos nosotros la plata? Bueno, tenemos G menos T, que son los impuestos, y ahí eso es lo que nos va a dar, que es esta que parte de acá, esto está ordenado al revés, ¿no? Eso me va a dar G menos T, es el déficit primario o equilibrio primario o superávit primario. ¿Qué es entonces cuando ustedes escuchan hablar de equilibrio presupuestario primario o déficit primario o superávit primario? Lo que estamos hablando es de esta parte. Antes de pagar los intereses, ¿cómo están? Primario. G menos T. ¿Está claro? Entonces, es como que antes de mirar la tarjeta de crédito, ver si voy a pagar o no voy a pagar parte de la deuda o no, los intereses de la deuda. Ingresos y gastos del mes, ¿cómo estamos? ¿Tenemos déficit? Tenemos déficit. Si tenemos déficit, ese déficit de alguna manera lo vamos a tener que financiar. ¿Qué vamos a tener que financiar? ¿Solamente ese déficit? No. Si ya tengo déficit, evidentemente no voy a tener para pagar ¿qué cosa? Los intereses de la deuda. Con lo cual, el déficit fiscal
va a ser igual al déficit primario más los intereses de la deuda. Esto que está acá, el que dice déficit, en realidad es el déficit fiscal, que es el primario más los intereses de la deuda. ¿Está? Entonces, cuando alguien dice, las noticias dicen que hubo un superávit primario, hubo un equilibrio primario o hubo un déficit primario, está hablando de G menos T. Cuando está hablando de déficit fiscal, equilibrio fiscal o superávit fiscal, en realidad lo que nosotros tenemos que estar teniendo acá es no solamente el primario, sino también los intereses de la deuda. Nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan al principio, en las primeras materias? Decíamos, che, ¿cuánto es el déficit o el superávit fiscal? Y hacíamos G menos T, porque nos olvidábamos de, che, hubo deuda, no hubo deuda, qué es lo que pasó, quién me financió, quién nada. Es como que esto decíamos, no, financiero. Bueno, ahora hay que, el financiero hasta que llega un momento que hay que pagar. ¿Ok? ¿Está claro? Acá lo que vamos a hacer es ciertos desarrollos y demás. No tiene demasiada vuelta. Es para ir llevando esto de lo que les acabo de decir en términos de déficit o superávit y demás, a relacionarlo como ratio respecto del PBI. Partimos de la ecuación tal cual la dijimos, ¿no? Variación de la deuda, tasa de interés por el stock de deuda anterior, más el resultado primario. ¿Qué hacemos? Dividimos esto por IT, IT menos 1 y demás. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Lo que nosotros vamos a estar diciendo es, fíjense, acá yo a BT, que era el stock de deuda, lo voy a multiplicar y lo voy a dividir. Lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por algo. Entonces sigue siendo lo mismo. Claro, lo multiplico, lo divido por IT. IT es el PBI del periodo. Ok. A BT menos 1, el periodo del año pasado, hago lo mismo respecto del año pasado. Ok. R por BT menos 1 lo voy a multiplicar y dividir por IT menos 1, porque era cuánto pesaba esa deuda respecto del PBI del año pasado. ¿Ok? G menos T, ¿no? El resultado primario, lo vamos a comparar esto respecto de IT. Porque lo que yo quiero ver es, che, el superávit o déficit primario que yo tengo, ¿qué tan grande es respecto del PBI? Como es el déficit de este periodo, lo comparo contra el PBI de este periodo. Como estoy multiplicando y dividiendo cada cosa por lo mismo, vale. ¿Ok? Listo. Multiplico por IT y lo divido por IT. ¿Qué es lo que tenemos? Y ahora vamos haciendo pasaje de términos. Esto va para acá. Lo que voy a hacer es muevo el tema de los bonos del año pasado, lo muevo para el otro lado, lo mando para el otro lado de la igualdad. Acá me queda, entonces, ¿cuánto va a ser el ratio de deuda respecto del PBI este periodo, este año, 2023? Y esto lo voy a hacer cuando junto esto con esto, ¿qué hago? 1 más R. ¿Por qué? Porque voy a sacar factor común. Todo esto y todo esto, fíjense que es lo mismo, son los dos iguales estos dos términos, pero uno tiene multiplicado por R. ¿Por qué? Porque esto era, ¿recuerdan? La tasa de interés multiplicado por el stock de deuda del periodo anterior. Entonces, si yo agarré esto y BT menos 1 lo pasé para acá, fíjense que es mucho más fácil de verlo acá que con todos los sí metidos en el medio, ¿no? Si esto lo pasa para acá, va a pasar sumando, entonces te queda 1 más R, bastante fácil. Esto es lo mismo. 1 más R, y acá ¿qué te queda? Por un lado tenés BT menos 1 sobre IT menos 1, que es el ratio de la deuda del año pasado, y acá tenés IT menos 1 sobre IT. ¿Y eso qué significa? Esto significa que estamos comparando el PBI actual contra el PBI del periodo anterior. ¿Sí? Depende si el PBI está creciendo o no está creciendo, vamos a tener un resultado diferente. Si no hubiera crecimiento de la economía, esto te daría 1 y no le darías bola al efecto de crecimiento. Pero el efecto de crecimiento para nosotros va a ser relevante. Porque imagínate que vos debes 100 lucas y tu sueldo son 100 lucas. No es lo mismo que debes 100 lucas y tu sueldo son 200 lucas. Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podés manejar de otra manera. Entonces, esta diferencia respecto del valor del PBI es importante. Si tu sueldo va subiendo,
A lo mejor vos podrías que la deuda tuya empiece a subir un poquito, pero si vos vas teniendo al mismo tiempo cada vez más ingresos, lo vas a poder ir llevando de otra manera. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, esta relación que está ahí, IT menos 1 sobre IT, va a ser importante. Y acá lo que tenemos es, a la derecha, G menos T, que es el resultado primario, sobre IT, que es el PBI, es, che, ¿cuánto fue el superávit o déficit del gobierno respecto al PBI? Que ustedes escuchan las noticias, cuando hablen de noticias fiscales y demás, van a escuchar y van a decir, hubo un superávit primario de tantos puntos del PBI, o hubo un déficit primario de tantos puntos del PBI. Siempre van a estar hablando de esa manera, más en Argentina, donde todo lo demás se mueve. ¿Sí? Entonces, este número es un número que se mira y se mira mucho. Sí, decimos. Estaría faltando una G en esa ecuación. Todavía la G no la pusieron. ¿Por qué no la pusieron? Porque pusimos IT menos 1 sobre IT, y ahora después lo vamos a llevar. Ahora un ratito. Cuando paso acá. Yo digo que IT, el PBI de este año, es igual al PBI del año pasado más 1 más G. ¿Por qué? Porque es el PBI del periodo pasado más el crecimiento. Ah, bueno, y entonces, ¿qué teníamos? Nosotros acá, les recuerdo la diapositiva anterior, teníamos IT. Entonces ahora decía, che, IT va a ser 1 más G por IT menos 1. Bueno, reemplazalo. Entonces te pone, en lugar de poner IT de este lado, ponemos IT menos 1 por 1 más G. ¿Ok? Entonces, che, pero lo otro se me fue. Claro, porque acá yo tenía, si yo reemplazo este IT como acabo de hacer por 1 más G por IT menos 1, el IT menos 1 y el IT menos 1 se me van a simplificar, porque estos están todos multiplicando, ¿no? Son todos términos multiplicados. ¿Ok? Entonces se me simplifica este IT menos 1 que está acá. Este se va con este. Y el IT este se va con este. Y el IT lo voy a reemplazar 1 más G. Agarré yo. Bien. Una álgebra básica. Che, ¿cuánto va a ser la deuda respecto del PBI? Y esto va a ser 1 más R por BT menos 1 sobre 1 más G y T menos 1. Recuerden que acá está puesto así. Están los paréntesis, sí, hay que respetarlos. Pero podríamos hacer 1 más R sobre 1 más G por una fracción que fuera cuánto pesaba la deuda del periodo anterior. Entonces vas a tener, che, ¿cuánto pesa la deuda de este periodo comparado con cuánto pesaba la deuda del periodo pasado? Y eso va a estar multiplicado por este factor, que es 1 más R sobre 1 más G. ¿Sí? Si la tasa de interés fuera igual a la tasa de crecimiento, si la tasa de interés fuera igual a la tasa de crecimiento, eso se va. ¿Está claro? Con lo cual, si esto estuviera equilibrado, la deuda se va a mantener constante en términos de PBI. Eso es importante. Che, ¿y esto que está a la derecha qué es? El superávit o déficit primario. Vamos a la nuestra. Nosotros teníamos un sueldo de cierta cantidad de guita. ¿Sí? Tenemos que pagar una tasa de interés. La tasa de interés es la tasa de interés R, por la deuda que tenemos acumulada. Pero nuestro sueldo está aumentando a una tasa G, la tasa de crecimiento de nuestro ingreso. Bárbaro. Si nosotros tenemos el término de la derecha, que es el resultado primario, es decir, antes de mirar el tema de la deuda, si nosotros los ingresos del mes me sirven para pagar los gastos del mes, nuestra deuda respecto de nuestro sueldo va a mantenerse constante aunque nosotros no paguemos un solo peso de intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra deuda tendría que haber aumentado, ¿cuánto? Para que la tasa de interés fuera del 10%, tendría que haber aumentado el 10%. Pero si tu sueldo también aumentó el 10%, mantenés el ratio respecto del sueldo, ¿sí? ¿Está claro? Con lo cual, si a vos te van aumentando el sueldo más rápido que te aumenta la tasa de interés, cada vez la deuda respecto de tu sueldo es más chica. ¿Sí o no? Con lo cual, la tasa de interés respecto a la tasa de crecimiento es una variable relevante. ¿Ok? ¿Está claro?
Acá hacemos algo que no hay que hacer, pero lo hacemos, ¿viste? Lo hacemos a cada rato. Pues la gente es como que le da estrés, ¿no? Agarrar y hacer uno más R sobre uno más G. No entiendo por qué, pero lo vamos a simplificar, porque esto me parece demasiado difícil, agarrar y hacer 1 más R sobre 1 más G, y en lugar de eso vamos a agarrar y decir que eso es 1 más R menos G. Es un horror lo que estoy diciendo. Pero ponele, ¿no? Entonces agarramos y decimos, che, mi deuda está creciendo al 10% de tasa de interés, ¿sí? Pero mi sueldo también está creciendo al 10%, entonces lo resto, 10 menos 10, listo, es como que es igual, ¿sí? Claro, mientras eso fuera igual está todo bien, ¿sí? Bueno, ponele que la tasa de interés fuera el 10% y tu sueldo aumentó el 5%. Bueno, restale, es como que tu tasa de interés fuera nada más que el 5%. Porque lo otro, para mantenerlo el ratio con la deuda, hay 5 puntos que no hace falta porque es lo que te aumentó el sueldo. ¿Está claro? Estamos haciéndolo mal, ¿no? Pero como simplificación no está mal, ¿sí? Una simplificación. Tampoco es tan difícil hacer uno sobre, pero en las cuentas lo vamos a, entre comillas, llevar a restar tasas. ¿Ok? Entonces, si hacemos ese reemplazo por restar tasas, llegamos a esto que está acá, que es que el stock de deuda respecto al PBI va a ser igual al stock de deuda del periodo pasado, multiplicado por, antes nosotros lo teníamos multiplicado por ¿qué cosa? Por 1 más R, que era la tasa de interés. Bueno, a ese 1 más R le restamos la tasa de crecimiento del PBI. ¿Por qué? Porque vos podrías mantener el ratio de la deuda respecto del PBI y, entre comillas, que parte de los intereses de la deuda no los pagues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como la economía está creciendo, lo vas licuando ahí. ¿No? Va perdiendo peso respecto de eso. Y acá vos tenés el resultado primario. ¿Sí? Entonces, la deuda de este periodo va a ser igual a la deuda del periodo anterior por 1 más R menos la tasa de crecimiento más el resultado primario. Si yo quiero agarrar y en lugar de mirar qué pasa con el stock de deuda y el stock de deuda, quiero ver la variación del stock de deuda, tengo que agarrar y hacer este 1 por BT menos 1, lo tengo que pasar para el otro lado. Entonces voy a decir, che, la variación de la deuda va a ser R menos G por el stock de deuda anterior por el resultado primario. ¿Ok? Que hice este 1 por la deuda del periodo anterior, lo pasé restando para este lado, para agarrar y dejar de hablar de solamente, che, cómo queda el ratio de deuda respecto del PBI, para agarrar y decir qué pasó con la variación de la deuda. Bueno, lo puedes mirar la ecuación de arriba o la de abajo, depende de qué es lo que tengas ganas de hablar. Si estás hablando de la de abajo, lo que está diciendo es, che, el incremento de la reducción de la deuda, en cambio si estás acá hablando de la de arriba, es cómo queda la deuda respecto al PBI. Depende de para quién sea la pregunta. ¿Ok? Y acá, no, acá es un resumen medio tonto. Medio tonto, pero en el mundo real, en los diarios, en la tele, parece que hay un montón de gente que no termina de entender y cree que la deuda es un gualicho que alguien nos hizo. Pero la deuda es el resultado de qué cosa? De déficit anterior. No es que vino alguien, me dejó un papel de deuda y salió corriendo. Es déficit. ¿Y cómo achicamos la deuda? ¿Cómo se achica la deuda? Y tenés que tener. ¿Qué va a pasar con la variación de deuda? Tenés que tener sí o sí superior al primario. ¿Por qué? Porque R menos G, en general, es más alta la tasa de interés del crecimiento de la economía. El caso normal es que R menos G sea un número positivo. Con lo cual, esto es un número positivo en general, multiplicado por el stock de deuda anterior. Con lo cual, acá tenés que garpar como mínimo una parte de los intereses. La deuda va a crecer si vos no tenés un superávit primario al menos equivalente a esa tasa de interés que tenés que multiplicar por eso. En el límite, ponele que estuviéramos en un contexto de tasas de interés bajas respecto de
la economía y encima la economía esté creciendo, ponele que esto se te equilibre y entonces puedas durante 1 o 2 años olvidarte de la tasa de interés multiplicada por el stock de deuda. Si vos no tenés superávit primario y tenés déficit primario, ¿qué va a pasar con la deuda? Va a crecer igual. ¿Vos querés que la deuda no crezca? Sí. ¿Qué hay que hacer? Superávit primario. Si no tenemos superávit primario, ¿qué va a pasar con la deuda? Subir. No es una maldición, es que gastamos lo que no teníamos. ¿No? Hay gente que dice, no, bueno, qué sé yo, la deuda. Sí. Yo quiero tener déficit primario, pero que la deuda baje. Ok. ¿Cómo hacen? Está claro, ¿no? La única manera de bajar es esto. Superávit primario. No es tan difícil de entender. Pero con las tasas, ¿qué relación tiene eso? Lo que dice es, eso que está diciendo ahí es, sí, si la economía crece mucho, por ahí no hace falta que pagues todos los intereses de la deuda, porque podríamos mantener el mismo ratio de deuda respecto del PBI. Ok, la deuda en términos absolutos va a crecer, pero el PBI está creciendo, entonces respecto del PBI no te crece. Es como lo que estamos diciendo, mirá, te va aumentando el sueldo, entonces una deuda que cuando vos tenías un sueldo bajo te parecía grande, ahora que tenés un sueldo mucho más grande, es mucho más manejable, ¿sí? Esa es la realidad. Pero lógico que cuando te superáis y pagas la deuda, te salís de eso así, no es. Bien, acá hay un tema, y es un muy buen punto ese que está diciendo, che, lo lógico no sería sacarse de encima la deuda. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si vos, digamos, ¿para qué te endeudaste? Te endeudaste para algo, por algo, ¿no? Entonces vos pensarlo es lo mismo para vos, digamos. ¿Está mal que vos te estés endeudada? Ahí depende para qué sacaste la deuda. Saqué la deuda porque me quería comprar esa casa. Bueno, está bien, digamos, salvo que al final la junte toda y te compré la casa. Si no, por ahí no es tan loco. ¿Sí? No es tan loco. No, bueno, me endeudé porque me quería ir a estudiar un máster a Estados Unidos y saqué no sé qué, y entonces durante un tiempo dejé de laburar y me fui a estudiar y estabas invirtiendo. ¿Y por qué lo hacía? Pues estabas invirtiendo en vos y obviamente estimás que después vas a generar un flujo de fondos suficiente como para repagar eso. ¿No? ¿Está mal? No necesariamente. Ahora, ¿qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros? Nosotros podemos tomar una deuda, pero al final de la vida lo tenemos que haber pagado. ¿Sí? Y de última, al final nos obligan a sacar un seguro de vida para que, en todo caso, cuando nos vamos, se cancele, ¿no? Es decir, al final, la deuda tiene que ser cero. ¿Sí? Ahora, esto que estamos mirando es la de un país. El país no se muere nunca. Con lo cual, no llega el día del juicio final. Hay un fin. Con lo cual, no es que la tienen que devolver todo en algún momento. Puede haber un permanente roleo de la deuda. ¿Sí? Ahora, esto es como lo que decíamos hace un rato. Nadie te firma un préstamo ad infinitum. Te prestan la guita por un cierto tiempo. Y es lo que decíamos al principio. Digo, mirá, vos por ahí tenés equilibrio presupuestario, pero no tenías para devolverle a tu primo. Pero bueno, le podés pedir a otra persona que te preste plata y con esa plata le devolvés la que necesita tu primo que te dijo, mira, yo necesito, yo te la presté hasta acá, pero ahora la tengo que usar para esta otra cosa. Bueno, no hay ningún problema, le pedimos plata a otra persona y que la otra persona nos da la plata y a la otra persona le devolveremos más adelante. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que yo se la pueda devolver a mi primo? ¿Qué tengo que tener? ¿Acceso a qué cosa? Ser sujeto de crédito a que alguien me la preste. Necesariamente. Pero si de pronto un día nadie me quiere prestar, soné a mi primo se lo voy a tener que devolver con la viva. ¿No? No me voy a tener que generar de verdad. ¿Por qué? Porque nadie me va a querer prestar para que yo se la devuelva a mi primo. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que mantener siempre, cuando miramos a nivel internacional, tiene que mantenerse el acceso al mercado de capitales, porque si no, no puede financiarte. Lo mismo le pasa a la empresa. La empresa no tiene deuda cero. ¿Sí? Tiene un montón de pasivos. ¿No? Ahora, y che, si nadie le quiere prestar y si nadie le quiere prestar, tiene un quilombo, ¿no? Tiene que mantener, ¿qué cosa? La posibilidad de financiarse con proveedores, con el banco, con lo que sea, con el mercado.
Y si de pronto la empresa no pasa a ser, no es más sujeta de crédito, ¿qué va a hacer? Y no va a poder más financiarse, y entonces va a tener que pagar todo cash. ¿No? El negocio financiero se va a ver complicado, ¿no? La operación va a complicarse también, no solamente la parte financiera. Bueno, esto lo mismo pasa cuando miramos a nivel agregado. Lo cual está bueno que hayas preguntado diciendo, che, no, ¿la queremos devolver o no la queremos devolver? ¿Cuándo la queremos devolver? Y demás. En general los países no la quieren devolver en ningún momento. Quieren mantener ese stock de deuda dando vuelta. ¿Ok? Volvemos sobre esto. Esto es lo que habíamos visto al principio, pero ahora lo pusimos sobre IT y demás, como para recordar bien. Y acá recordamos la frase que habíamos puesto al principio. Decíamos, che, el financiamiento del déficit podrá ser vía Banco Central o al sector privado. Eso nos lo quedamos en la cabeza. Y acá lo que tenemos es la dinámica, ¿no? Y acá lo que estamos mirando es en cada uno de los momentos del tiempo. Este gráfico lo que te va mostrando es el movimiento a lo largo del tiempo. ¿Sí? Lo mismo que este que está acá. Y acá lo que vos vas viendo es, si vos estuvieras en la recta de 45 grados, estarías siempre con que la deuda se mantiene constante, ¿sí? En cualquiera de estos puntos. Y lo que vos tenés es, si tenés acá, ¿no? Tasa de endeudamiento, ¿no? Si vos tenés un déficit primario y lo vas sosteniendo ese déficit primario a lo largo del tiempo, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando? Y va creciendo la deuda. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo, digamos. Vieron que nosotros en un montón de cosas en economía decimos, che, esto tiende a un equilibrio, esto, si vos mantenés un déficit, tiende a un equilibrio, no, explota. Se va para allá. ¿Se va? No hay nada que te lo pare. Porque lo que va a pasar es que la podés llevar hasta el cielo, la deuda, de todo lo que habíamos hablado en este momento. Y no, ¿qué pasa? En algún momento no nos la van a querer prestar más. Bueno, vamos a tener que ordenar ahí. Poner que nosotros tenemos un superávit primario. Ese superávit primario me garantiza el superávit primario, per se, que la deuda no está creciendo, no necesariamente. ¿Sí? Si R es más grande que G, que es el caso normal, ¿no? La tasa de interés está por arriba de la tasa de crecimiento, y nosotros tenemos un cierto superávit primario. A lo mejor, si el superávit primario alcanza apenas para pagar esa fracción de los intereses que nosotros tenemos que hacer para pagar, nos podemos mantener en este punto que está acá, y ahí mantendríamos constante el ratio de deuda respecto al PBI. Si nosotros no llegamos a tener el superávit primario lo suficientemente grande como para pagar eso, ¿qué va a pasar? La deuda va a crecer. Y si tenemos un superávit primario más grande que lo que equilibra, ¿qué va a pasar? Va a empezar a achicarse la deuda. Entonces, ¿cómo achicamos la deuda? Tenemos que tener un superávit primario un poquito más grande que ¿qué cosa? Que la diferencia de R menos G multiplicado por el stock de deuda. ¿Sí? Teníamos la tasa de interés que era el 10%, nuestro sueldo subía el 5%, nosotros tenemos que tener un superávit primario de al menos esos 5 puntos por la deuda para que no nos crezca la deuda respecto a nuestro sueldo. ¿Está claro? Y si tenemos 6%, y lo vamos a ir achicando, porque 5 lo gastamos en mantener el ratio y uno adicional lo vamos a ir achicando la deuda. ¿Está claro? ¿Entienden el concepto? ¿Esos tres son supuestos? Claro. Sí, acá lo que tenés es, che, esto es simular la dinámica. ¿Qué pasa si tenés déficit primario y lo sostenés en el tiempo y la tasa de interés es más grande que G? Y la deuda se va al infinito. Te vas para allá. ¿Cuánto? Mientras alguien te agarre el pagaré. Si G es mayor que R, no. Porque como que... Si G es mayor que R, vos podés, si G es mayor que R, si tu sueldo está creciendo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Si mi sueldo crece a la misma tasa que la tasa de interés, podríamos no pagar intereses y no nos aumentaría la deuda, ¿cierto? Che, y si mi sueldo está creciendo por arriba y se te va licuando, ¿qué significa se te va licuando? Se te va achicando en términos de tu sueldo. Entonces podrías no pagar nada y encima cada vez tenés menos deuda. En relación a tu sueldo. ¿Ok? ¿Está claro? O sea que la clave sería
La clave siempre es generar un sueldo más alto. Claro, no tener déficit, Siempre está bueno. deuda Vamos, para... pero esto es como, sí, che, ¿cuál es la clave? La clave es tener cada vez un sueldo más alto, cada vez tener un ingreso más alto, ¿no? Sí. Bien. Y a nivel país, y la clave sí es que el PBI crezca. ¿Cuánto? Lo más que se puede. Ok. ¿Podés estar logrando vos a nivel personal, a medida que vas capacitándote y demás, que tengas incrementos de salario en términos reales, no por inflación, del 10%, del 20% del año? Sí, lo pueden hacer. Sobre todo ustedes que son jóvenes y demás. Después llegará un momento en el cual seguir subiendo se les va a volver difícil, pero al principio lo puedes hacer. Sí, a nivel país es muy fácil agarrar y tener una tasa de crecimiento por encima de la tasa de interés real. No, la verdad que no es tan fácil. Que toda la economía crezca, no es tan fácil. Puede haber de alguna manera en algunos periodos muy particulares tasas de crecimiento relativamente altas, sí, pero no es tan fácil. Che, y nosotros en la República Argentina, ¿cómo estamos? ¿A qué tasa nos financiamos? No hagamos la cuenta, ¿no? Porque si hacemos la cuenta, nos deprimimos. La tasa de interés es muy alta. Entonces R se vuelve muy alta. Che, la economía está creciendo y no. Entonces, encima, la economía está hace más de 10 años estancada. Y además, encima está pasando eso y sí, es un problema. ¿Ok? Ahora, como decíamos, ¿cuál es lo más lindo? Y que G crezca lo más posible, que R sea lo más bajo posible. Si G es muy alto y R es muy bajo, somos felices. Es como, está buenísimo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos va a obligar a tener un superávit primario más chico. Incluso tal vez ni tener. ¿Sí? Vamos a las dinámicas de mirar algunos números y demás. Esto sirve como para mirar un poco. Este es el apéndice del libro de la visión europea, que es del año 2012. Creo el versionado este. No pude agarrar y ponerlo en la edición de 2017 porque no está. Pero la deuda es un problema. Entonces hay que mirarlo, la tenemos. No está de la manera que yo quiero que esté, ¿no? Sí hay una versión resumida en el resumiendo que lo vamos a estar mirando. Y acá lo que tenés es, fíjense, la evolución de diferentes economías. Entonces tenés Alemania, estaba en el 60 y pico por ciento de deuda, y la crisis de 2008, 2007 y demás hizo que aumentaran el stock de deuda y se fuera al 78%. Hay otros países fuertemente endeudados, Italia es ese, ¿no? Que tiene un nivel de deuda de más del 100% del PBI, también tuvo un salto, ¿no? Tenías países con bajo nivel de deuda, como Irlanda o España mismo, tenían 30-40% del PBI en deuda, por un montón de motivos, pero cuando los agarra la crisis de 2007-2008, fíjense cómo crece la deuda en Irlanda, pasó de tener un 25% a llegar al 80%, ¿no? Al final del periodo. ¿Por qué? Porque obviamente tenían espacio para acceder al financiamiento. Entonces, financiaron de alguna manera ciertos déficits y demás, y de esa manera lograron que la economía funcionara de una manera mejor. A ellos les había pegado muy fuerte la crisis de 2007-2008. Muy fuerte. Estaban muy apalancados en el sector financiero. España, que también tuvieron un montón de impacto por la crisis, fíjense también, estaba en 40%, venían bajando de alguna manera, empezaron a subir y se fueron al 62%. Japón, un caso muy particular, tiene un nivel de endeudamiento 200% del PIB. Tiene una población también muy envejecida, ¿sí? Tiene una tasa de ahorro muy, muy grande, estaba en estación y demás, entonces tienen un montón de motivos por los cuales estaba. Y Estados Unidos, fíjense que estaba en un 60%, terminó el periodo en el 97%. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué Dinamarca y Suecia, por ejemplo, bajó bastante la deuda? La verdad que no sé qué es lo que ellos han hecho puntualmente, la verdad que no lo tengo tan claro. Sé, ahí es medio marginal. Habría que mirar bien el caso de qué es lo que estuvieron haciendo ellos. La verdad que no lo tengo claro. No lo tengo claro. No está ahí Noruega, ¿no? La verdad que no lo tengo claro en el caso de ellos. Pero fíjese que los dos
son países que tienen un nivel de deuda respecto al PBI relativamente bajo. ¿Sí? Tienen un nivel de deuda respecto al PBI relativamente bajo. Hay que ver qué es lo que tuvieron de especial, pero eran economías relativamente desendeudadas. ¿Cómo reducir la deuda? Bueno, esto de nuevo es de manual, mirá. Hay tres formas, ¿no? Siempre estamos hablando del caso normal donde R es más grande que G. Puede haber una anomalía, pero es una anomalía. Hay que generar fuerte superávit primario para lo cual el gobierno puede reducir el gasto y las transferencias o subir los impuestos. ¿Cómo generas un superávit? Bajas el gasto y subís los impuestos. Es como, che, vos, ¿cómo equilibras tus cuentas? Tío, o subir la que regalas o bajas el gasto. Digo, no hay otra manera de generar un superávit, ¿no? Es así. La otra opción es recurrir a la financiación monetaria por parte del Banco Central. Y esto es medio una engaña de pichanga. O no, vamos a ver eso. Pero hay un tema, el stock de deuda queda documentado. Vos emitís la deuda. El Banco Central te da los pesos, pero queda anotada la deuda. Con lo cual, en realidad, queda la deuda anotada, pero esa deuda que está anotada está en el balance del central. Formará parte del activo del central y el activo del central contra esa deuda, después, ¿qué hace? Emitió pesos. ¿Y los pesos qué tasa de interés devengan? Cero. ¿Sí? Y entonces, vos esa deuda que le emitiste al Banco Central y que se la diste para que te dé los pesos, paga una cierta tasa de interés. Y esa tasa de interés, después, ¿qué le va a generar al central? Una ganancia. Porque el central te dio algo que devenga cero y él está adquiriendo esto. Esa ganancia que va a tener el central, ¿qué va a hacer? Se la puede distribuir al accionista. Somos nosotros mismos. Y con esa ganancia nosotros pagamos los intereses que le pusimos en el papelito. ¿Ok? Con lo cual, entre comillas, nos financiamos ¿a qué tasa? Por esa guita. Tasa cero. ¿Por qué? ¿Por qué digo a tasa cero? Porque cualquiera sea la tasa que yo le ponga en el papel al Banco Central, si el Banco Central monetiza todo y no hace ninguna otra cosa, a los billetes, contra esa deuda, cualquiera sea la tasa que yo tenga, eso le va a generar después una ganancia al Banco Central, esa ganancia la van a traer al balance y me la puede distribuir después como utilidades. Yo con esas utilidades le puedo pagar los intereses de esa deuda y por ende, nosotros los recursos que necesitamos para pagar los intereses de esa deuda que nos estamos financiando con el Banco Central, ¿de dónde salen? De las ganancias del Banco Central contra el financiamiento. O sea, esa guita, la tasa cero. ¿Ok? ¿Está claro? Suspender el pago de la deuda en su totalidad o en parte. ¿No? Esto significa que el gobierno elimina al menos en parte la deuda existente o introduce impuestos sobre los títulos públicos que no estaban previstos cuando los inversores compraron esos títulos. Básicamente lo que dice esto es, defaultemos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Una vez, le desconozco la deuda, no te pago nada, ¿no? Le rompo el acuerdo, lo reduzco porque le pongo un impuesto a la renta financiera. Che, pero vos me pediste plata, yo te di plata, me dijiste que me ibas a dar 10% de tasa de interés. Hago eso y después ahora me decís, no, bueno, está bien, sí, vos me prestaste la plata, 10%, sí. Bueno, ahora que vas a ganar 10% de tasa de interés, como es mucho, yo te voy a cobrar 5 puntos de tasa de impuestos por la renta extraordinaria. Le estás cambiando las condiciones del flujo de fondos. ¿Sí? Es como que le generaste una quita. ¿Está claro? Le sacaste parte del valor del activo financiero. Los términos y condiciones que vos me pusiste al momento del trade inicial para que yo te dé la guita y que vos me des pagaré, ahora los cambiaste y me ganaste. Cuando vos introducís de manera posterior impuestos sobre el título de deuda que vos mismo emitiste, lo que estás haciendo es estás cambiando los términos y condiciones. Y eso es, estás defaulteando. Como quieras. Le estás generando de manera unilateral una quita al otro. ¿Sí? Pero reducís la deuda. ¿Ok? Y ahí están esos problemitas. ¿Sí? Es el tema de reputación también. ¿No? Si vos haces esto de manera sistemática, ¿qué va a pasar? Después cuando vayas a prestar, ¿te van a querer prestar? No. ¿Ok?
¿Cuántas pusieron? Lo hacemos siempre. Por eso nos quieren cobrar lo que nos quieren cobrar. Y porque agarramos y decimos, che, no, agarramos, no te podemos pagar, renegociemos. Dame una quita de capital. Haz esto, bajame la tasa y extendeme los plazos. Por eso un título de deuda está cotizando la paridad que está cotizando. Esto lo hemos visto. ¿Por qué rinde una tasa del 50% en dólares un bono emitido de Argentina? ¿Porque creen que le vamos a pagar una tasa del 50% en dólares? No, porque creen que le vamos a ir a negociar una reducción en el nivel de deuda, en la tasa de interés, y le vamos a tirar los plazos, le vamos a hacer una quita. ¿De cuánto? No sabemos. Entonces, como no sabemos, el otro me pricea algo. Algunos creen que le vamos a sacar mucho, otros poco, y en promedio el que cree que va a hacer mucho, y el otro que cree que va a hacer poco, el que mucho va a querer vender el bono, el que poco le va a comprar el bono, y ahí habrá un equilibrio. El equilibrio en el mercado surge entre tipos que dicen, che, estos me van a querer sacar mucho más de lo que vale el título hoy, lo suelto. Estos dicen, no van a sacar tanto. Yo a esa guita te lo compro. Y ahí equilibrio. El precio de mercado, recordemos el tema de la hipótesis de mercados eficientes y que con la información disponible nosotros hacemos lo mejor posible, es el precio de mercado lo que refleja es lo que los actores están creyendo que va a pasar. ¿Qué creen los inversores? ¿Que nosotros vamos a generar superávit primario y que la vamos a pagar toda? No. ¿Creen que vamos a tocar algo de acá? Y sí, por eso valen lo que valen los bonos. ¿Ok? Casos históricos importantes de reducciones de alto nivel de endeudamiento y qué es lo que pasó. Y Alemania, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tenía un nivel de altísimo endeudamiento. Altísimo endeudamiento, producto de varias cosas, entre ellos, tienen que devolver las reparaciones, producto de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, a los países a los cuales ellos habían atacado. Entonces tenían que pagar eso, más un montón de otras cosas que tenían, no les alcanzaba la plata, entonces generaron un alto stock de deuda y ese alto stock de deuda llegó un momento en el cual no lo pudieron financiar. Entonces, en algún momento lo que terminó pasando es que tuvieron que recurrir a una monetización excesiva. Y esa monetización excesiva terminó siendo, digamos, terminaron emitiendo muchos marcos y terminaron licuándose las deudas porque estos marcos son, entiendo, pesos, se licuaron en el medio de la hiperinflación. La hiperinflación que después la vamos a analizar en la segunda parte de la clase. ¿Está claro? Una estrategia. No la pasaron bien, ¿eh? No es que le pareció divina. Es una forma. Francia entre las guerras. Entre las guerras al principio tuvieron una situación también alto nivel de endeudamiento, producto de la guerra, producto de lo que sea, y la verdad que no tenían la fuerza política, el acuerdo político para tener equilibrado el presupuesto. Entonces seguían manteniendo déficit. Entonces seguían teniendo déficit, entonces ¿qué hacían? Lo monetizaban. Porque llegó un momento que no les querían prestar más. Entonces lo monetizaban. Y esa monetización, ¿qué generaba? Alta inflación, que lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, eso generaba mucha inestabilidad, caían los gobiernos y demás, hasta que un nuevo gobierno asumió el liderazgo y tuvo, de alguna manera, la fuerza suficiente como para implementar un programa de estabilización. Y a partir de ahí pudieron generar el superávit primario como para estabilizar de alguna manera. Igual, después vino la Segunda Guerra y el problema de la deuda fue otro. ¿No? Está claro, ¿no? Pero entre guerras, ese fue el tema. Reino Unido entre guerras. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos estaban en una situación un poco mejor, hicieron ajustes fiscales, generaron superávit primario en contexto de tasas altas de interés. ¿No? Ustedes lo vieron, la crisis del 30, ¿no? La crisis del 30, el tema de volver a la paridad a cierto contexto y demás, ¿qué hicieron? Y bancaron las tasas altas de interés, tenían los problemas de balanza de pagos que ustedes vieron, y la deuda estaba creciendo hasta que lograron estabilizar ese crecimiento de deuda y demás, pero fuerte esfuerzo. Fuerte esfuerzo fiscal. Tuvieron que romper, ¿se acuerdan después la paridad respecto del oro? ¿Está claro? ¿Qué generó entonces el alto endeudamiento? Y tener que después hacer un fuerte ajuste fiscal. Nadie discute de por qué todos estos países habían tenido un alto nivel de déficit. Habían tenido un alto nivel de déficit porque habían tenido una guerra grande. Había que pagarlas.
Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, hicieron un ajuste fiscal, pero el superávit primario lo mantuvieron, pero en un contexto de tasas bajas. Entonces hubo una disminución de la deuda en términos de PBI y la bajaban a la mitad en 15 años. Las tasas de interés eran bajas, tuvieron superávit fiscal, hubo una reducción fuerte de la deuda. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque empiezan a mirarse entonces qué variables. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? ¿Cómo es el contexto de R? ¿Cómo es el contexto de G? Y tenés que tener superávit fiscal. Si no tenés superávit, superávit primario, como para agarrar y equilibrar, y tenés que empezar a poder pagar. Si no, la deuda sube. ¿Está claro? No hay otra. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede haber superávit fiscal con aumento del PBI? ¿Sí? ¿Por qué no? Quería saber. Vos para tener superávit fiscal, ¿qué tenés que tener? Como mínimo superávit primario, como para agarrar y pagar los intereses, y si vos lográs pagar más que todos los intereses, tenés un superávit fiscal. ¿Sí? ¿Podés tenerlo? Sí. Argentina no se caracteriza por eso, pero digo, hay un montón de países que... Inflación alta. De nuevo, ya acabamos de ver, ¿no? Vamos a repasar déficit presupuestario y la creación de dinero. Es la continuación de lo anterior, ¿no? Inflación y los saldos monetarios reales, déficit, señorías, inflación y cómo terminan las hiperinflaciones. Y más como para agarrar y mirar. Acá hay un paper de Kagan, Philip Kagan es el que hace el primer estudio de las hiperinflaciones y demás. Esto viene después de, este cuadro está traído del de Friedman, basado en Kagan, pero analiza básicamente, el paper es del 57, creo que no sé por estilo, 56, y analiza varias hiperinflaciones. Después hay otras actualizadas, yo creo que se las pongo en otra presentación. Analiza, después de la Primera Guerra Mundial, hay un imperio, el imperio austrohúngaro, que se separa. ¿Sí? Austria-Hungría era un imperio, entonces se separan Austria y Hungría. ¿Sí? Eso es lo que tienen. Octubre de 2021 a agosto de 2022, Austria entra en hiperinflación. ¿Cuánto aumentaron los precios entre el momento T y el momento cero? Es decir, entre agosto de 2022 y octubre de 2021, aumentaron 70 veces los precios. Esa fue la variación de los precios entre un periodo. ¿Cuál fue la tasa media de inflación? 47% de inflación mensual. Tasa promedio de inflación. ¿Cuánto fue el crecimiento de la cantidad de dinero? 31%. Alemania, entre agosto del 22 y noviembre del 23, un poquito después de la hiperinflación austríaca, les pasa lo mismo. Aumenta esto 1 por 10 con 10 ceros la cantidad de veces que habían aumentado los precios. 10 ceros. En un año. Le metieron 322% de inflación mensual. Crecimiento de la cantidad de dinero promedio, 314%. ¿Con qué se financiaba el déficit de los alemanes? La emisión de deuda. ¿Qué generó esto? Una hiperinflación. ¿Cuál es el hijo de la hiperinflación? Hitler. ¿Por qué? Porque un kilo. Imagínate, los precios 322% en el promedio. ¿Hubo algún problema? Y sí. ¿No? Más de un año. Hungría, marzo 23-24, para seguir en la misma secuencia, después vamos a ir a Polonia y Rusia. 44 veces aumentaron los precios, 46% de tasa de inflación. Polonia del 23 al 24. Polonia era un país que no existía, ¿no? Estaba una parte dentro del imperio ruso, del imperio zarista, y parte en Alemania. Le sacaron un pedazo a ambos y le dieron independencia a Polonia.
23 a 24, entra en hiperinflación, problema para financiar. Tasa media de inflación 82% mensual. Crecimiento mensual de la cantidad de dinero 72%. Rusia, lo mismo. Del 21 al 24 tardaron más en estabilizar. 1.2 por 10 al 5 con 5 ceros. Tasa mensual 57% de inflación mensual promedio. Habían metido 49% del crecimiento de la cantidad de dinero de manera sostenida, en promedio, entre el 21 y el 24. Flor de inflación, problemas enormes, ¿no? Enorme en Rusia al principio de la era comunista, con Stalin y demás, hambruna, muchos problemas. Muchos problemas. Una pregunta. Sí. ¿Por qué el 3,8 por día a la 27 y tan baja la inflación mensual? ¿Por qué da tan bajo? Es una buena pregunta. La verdad que no está claro ese número. Es como mucho más grande incluso que Alemania. Sí, sí, algo no está bien de ese valor, porque es un año nada más. Con lo cual, algo no cierra respecto de eso. Hay que mirarlo. Después lo voy a buscar contra el dato de Kagan. A lo que voy es, cuando empieza, ¿qué es lo que hace Kagan? Analiza un montón de variables. La única variable que mueve a la velocidad que hubo la inflación, ¿cuál era? La cantidad de dinero. No es que había un shock de oferta, monopolios, no sé qué. Nada. Lo que había era una cantidad de dinero a lo pavote que estaba entrando. ¿Y por qué imprimían dinero? ¿Porque eran malos? No, porque no tenían cómo financiarlo. ¿Por qué no tenían cómo financiar el déficit? Porque de manera voluntaria les agarraron pagar. ¿Y por qué no bajaban el gasto? Evidentemente porque no podían. ¿Por qué no subían los impuestos? Evidentemente porque no podían. Preferían imprimir los billetes y que caigan los gobiernos. Bueno, son decisiones. América Latina tiene también su etapa de alta inflación. Pues nosotros vamos a mirar bien el caso argentino. Pero, fíjese, entre el 76 y el 80, Argentina tiene una tasa promedio de inflación del 9,3% mensual. Entre el 81 y el 85, promedio 12,05, 12,07. Le ganamos al resto de los Latinoamericanos, pero estamos bien. Entre el 86 y el 90 le pusimos 20. Acá nos pasaron un poco Nicaragua y Brasil, no. Brasil ahí nomás. Nicaragua nos ganó también Perú. Entre el 86 y el 90. En el 91 y el 95, si bien esto figura acá, en realidad no es tan simple. Lo que pasa es que vos arrancaste el 91 con una situación de inicio de hiperinflación y nosotros recién estabilizamos a mediados de año. El plan de convertibilidad empieza a estructurarse el mes de febrero o marzo y eso es lo que te ensucia el promedio. Igual, ahí hay como para dar. Después centramos en una inflación bajísima. Y acá dice 96 a 2000, fíjense que le da 0. 0 en Argentina, 0,06 en Brasil, 0,08 en Nicaragua, 0,08 en Perú. Aprendimos todos. Aprendimos todo que no había que seguir haciendo la cosa que veníamos haciendo. Bien. ¿Cómo se puede financiar? Esto ya está en muchas palabras, pero ya lo sabemos. Y tomas deuda o lo que puedes hacer es monetizarlo. ¿Monetizarlo con qué? Le das el papel al Banco Central, esto es lo que acá te lo explica en palabras, pero es lo mismo. Se lo das al central y el central te da la plata. Monetización de la deuda. Monetización de la deuda. Ok, bárbaro. Entonces, ¿la deuda la monetiza? Sí, la monetiza. ¿Qué tenemos? Y acá viene una palabra que a lo mejor la escucharon o no. Señoría. ¿Qué es esto? Esto viene del derecho de alguna manera de la autoridad legal de cierto país de forzar a que las obligaciones y demás se transen en cierta moneda, en la moneda acuñada por el soberano. Entonces, nosotros vamos a llamar señoría justamente a esto, ¿no? Al incremento en la cantidad de dinero que nosotros podemos meter. Ahora, ya te digo, mira, metimos 100.000 pesos. ¿Es mucho o es poco? Y mira, hicimos 100.000 pesos este año y 100.000 pesos el año anterior. ¿Es lo mismo este año que los del año anterior en la Argentina?
100.000 pesos. Ahora, ¿lo mismo que el año pasado? No. ¿Por qué? Porque los precios cambiaron. ¿Sí? Entonces decía, mirá, y los 100.000 de este año valen la mitad de lo que valían el año pasado. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque hacemos delta M sobre P, entonces. Nosotros lo que nos importa es estos pesos en términos reales. Entonces lo dividimos por ¿qué cosa? Por P, por el nivel de precios, para tener los saldos reales. Es como cuando veíamos nosotros en política monetaria al principio, la LMDA decíamos M, pero después decíamos M sobre P, ¿sí? Para mirar los saldos reales. ¿Ok? Bien, entonces tenemos delta M sobre P. ¿Qué es lo que le está diciendo? El señoríaje va a ser ese incremento en la cantidad de billetes respecto al nivel absoluto de precios, como para tener una relación real de la cantidad de dinero. Yo podría agarrar y multiplicarlo y dividirlo por M. ¿Para qué voy a agarrar y multiplicarlo y dividirlo por M? Y lo voy a agarrar y voy a multiplicarlo y dividirlo por M para, acá en esto que está acá, ¿para hacer qué cosa? Para hacer delta M sobre M por M sobre P. M sobre P es lo que veníamos usando siempre. ¿Qué es M sobre P? Los saldos reales, que nosotros lo recontra vimos. Y delta M sobre M, ¿qué es? Es la tasa de crecimiento de la cantidad de M. Tasa de crecimiento de la cantidad de M. ¿Entendemos? Si nosotros recordamos de manera genérica el tema de la teoría cuantitativa del dinero, que ya lo vimos 87 veces para diferentes explicaciones, tenemos M por B es igual a P por Q, ¿no? Como esquema general. Si suponemos que B se mantiene constante y que el PBI no está creciendo, como para agarrar y simplificarlo, nosotros tenemos que la variación de M va a estar de manera directa relacionada con una variación en qué cosa, en P. ¿Sí? Con lo cual, delta M sobre M, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, nos va a estar mostrando entonces qué cosa, la variación en los precios. Y la variación por los precios es la inflación. Vos agarrás y decís, no, bueno, pero la economía no está creciendo cero y además el B está bien. Vuelvo 3 diapositivas para atrás si quieren. Estamos mirando para entender rápidamente la dinámica de la hiperinflación. Con la dinámica de la hiperinflación estamos mirando crecimientos de las tasas mensuales a una tasa bestial, con lo cual que el PBI estuviera creciendo el 1%, el 2%, menos 1%, menos 2%, no pasa por ahí. Pasa por los otros 300 puntos mensuales que le metiste. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué tenemos entonces? Volvemos. Señoríaje, delta M sobre P. Cuando agarramos y lo descomponemos, tenemos crecimiento en la cantidad de dinero, saldos reales. Sí, pero le estás metiendo este valor absoluto de señoríaje. Ok, y eso es mucho o poco, y depende del tamaño de la economía. Bueno, entonces lo vamos a dividir sobre el PBI. Vamos a agarrar y lo vamos a medir, justamente. Ese financiamiento en señoríaje que nosotros estamos teniendo respecto del PBI, ¿es mucho o poco? Ok. Entonces vamos a dividir esto por I y dividimos este lado sobre I. Dividimos señoríaje sobre I, como para ver diciendo, che, ¿cuántos puntos vos querés financiar del PBI a través de señoríaje? Y vamos a eso relacionarlo con crecimiento de la cantidad de dinero multiplicado por cuánto representan los saldos reales respecto del PBI. Entonces decimos, mirá, si tenemos saldos reales, la gente tiene guita en la billetera y en los saldos bancarios y demás, ponele, vamos a hacer una cuenta simple, del 50% del PBI para hacer una cuenta fácil, ¿sí? Y vos querés agarrar y crecer a una tasa de crecimiento de la cantidad del dinero del 10%, 10% por 50% del PBI, te vas a poder financiar entonces ¿por cuánto? 10% por 50% del PBI. Te da 5 puntos del PBI. ¿Está claro? La tasa de crecimiento de la cantidad de dinero multiplicada por lo que representan los saldos reales del PBI es lo que te dice cuánto vos podés financiar del PBI a través de dinero. ¿Ok? ¿Cuánto puedes financiar? Claro. Y delta M sobre M es la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Ponle cosas agarradas y para no hacer un número tan grosero. Decimos, está creciendo la cantidad de dinero 2%. 2%. Y los saldos reales son el 50% del PBI. Bueno, ese 2% por 0.5 del PBI, ¿cuánto te da? 0.1, ¿no? 0.01, ¿no? Un 1% del PBI. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron? Si la gente tiene saldos reales de pesos en la billetera por la mitad del PBI y la cantidad de dinero crece al 1%, al 2%, perdón, tenía un 50%,
1% del PBI lo financiamos de esta manera. Che, pero ¿cómo hacíamos? Vuelvo a la cuenta que habíamos dicho al principio. ¿Cómo se metían los pesos? Porque en realidad el Tesoro no maneja la impresora. No, la impresora la tiene el Banco Central. ¿Pero qué hace el Tesoro? Le manda un pagaré al del Banco Central. Y el del Banco Central le da los pesos. Está bien, pero después hay que pagar la tasa de interés de esto. Sí, pero la tasa de interés de esto contra la contrapartida de pesos, ¿qué hace? Le generará después una ganancia, con esa ganancia pagará los intereses, con lo cual en realidad se financia ¿a qué tasa? Cero. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Se está financiando a tasa cero por una cierta cantidad de plata. ¿Ok? ¿Está claro? Cuanto mayor. ¿Te financias a tasa cero? ¿Está claro? ¿Entendimos por qué nos financiamos a tasa cero? ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el dinero. Y ahí vamos diciendo, che, pero escúchame, volvamos a la teoría de contabilidad del dinero. Vamos un segundo, hacemos tac, volvemos acá y decimos, che, ¿cómo era esto? Vamos acá. Y si la economía crecía, ¿te acordás que decíamos? Hasta Friedman te decía, che, un poco de tasa de crecimiento de la cantidad de dinero tenés que tener. ¿Por qué? Porque si Q está creciendo y la gente tiene constante B, y si vos no tocas M, lo que va a pasar es que vas a tener presión deflacionaria y eso es un problema. Con lo cual, abastecé con una tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, como mínimo igual a la tasa de crecimiento. Y si le pones un poco más, pero no mucho más, que sea consistente con la tasa de inflación baja, con 1 o 2% de tasa de inflación, entonces ponele que el PBI está creciendo al 3%, que es la tasa de crecimiento de largo plazo de Ockham, de la regla de Ockham, de Ockham y demás, 3%, listo, 3% de crecimiento, más 2% adicional que le queremos meter de que la inflación sea el 5%, M puede crecer el 5%. Ok, M puede crecer el 5%. Ok, M puede crecer el 5%. ¿Qué es el 5%? M. Delta M sobre M, 5%. 5%. Ponele que agarramos y decimos, si los saldos reales fueran 50% del PBI, 5 por coso, tendrías que 2,5. Y si esto fuera el 10% del PBI, 5 por esto te daría medio punto. Si fuera el 20% te daría un punto del PBI. ¿Que te financiás a qué tasa? Sí. ¿Y la tenés que devolver? No. Pero sigue habiendo qué cosa, y esto es fundamental, demanda de dinero. Y no tiene que cambiar la velocidad de circulación de dinero. La gente tiene que querer los pesos. Si nosotros empezamos a no querer los pesos, tenemos un problema. Pero en un mundo donde es una fuente de financiamiento, ¿entienden el concepto? De nuevo, y esto, por eso le insistí tanto, está perfecto que me pregunten. Me parece recontra importante que lo entiendan. De nuevo, vamos a la Argentina. Sergio Massa necesita plata. Tesorería, Ministerio de Hacienda. Necesito plata. Gasté más de la que tengo. ¿Qué hago? No tengo. Entonces lo voy a ver a Miguel. A Miguel, ¿cómo andás? Necesito plata. Yo no te puedo dar plata. No, pero te firmo un pagaré. Ok. ¿Me das el cheque? ¿Me das el pagaré? Listo. Vos me das un pagaré. Yo te doy los 100 pesos. Listo. Te doy los 100 pesos. Che, pero el pagaré no es pagaré 100 pesos y yo te doy 100 pesos a tasa cero. Me tenés que poner una tasa de mercado, porque si no voy preso. Ok, tasa de mercado. ¿Cuánto está la tasa de mercado? X, ponele. 10%, no importa. 10% de interés, 10% de interés. ¿Qué hace Miguel Pérez? Le da los 10 pesos, le da los 100 pesos. Pasa un año. Che, Sergio, le dice, tenés que pagarme el pagaré. Sí, dale, ningún problema. ¿Cuánto te tengo que pagar? 110. Ok. Yo te doy 110. Y cuando... ¿Qué hace PC? Recibe los 110. ¿Y cuál era el pasivo de PC? 100. ¿Sí? ¿Qué pasó con el balance central? Ganó 10, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ganó 10 prestándose la Sergio. Ok, listo. Resultado del balance, ganamos 10. Bárbaro. ¿Qué hacemos? Podría ser, una opción es capitalizar el Banco Central. Ok. No, dice el accionista. No capitalice el Banco. El Banco Central está bien. Anotame acá y distribuime utilidades. ¿De cuánto? De 10. Ok, listo, 10. ¿A quién le mando el cheque? Al accionista. Entonces Sergio dice, estoy esperando con el 10. El accionista es más. El accionista es el ejecutivo. Pero el 100% será todo. El 100% del Banco Central es del Estado. Las utilidades del Banco Central, ¿de quién es? Del Estado. ¿Entendés? Digo, lo estamos diciendo en la Argentina, pero va para cualquier lugar del planeta. ¿Entendés? Estados Unidos necesita plata. Le da un bono del tesoro, el otro le da un dólar. Ok.
Y después, cuando llega el momento, le paga los intereses. El resultado. ¿Entendés cómo funciona la lógica? ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que nos financiamos a tasa cero. Te contesté, ¿entendiste ahora por qué es a tasa cero? Porque en realidad es a tasa 10%, pero la ganancia que se le imputa al Banco Central, el Banco Central después le distribuye como utilidad. Entonces, al final del día, el accionista, ¿a cuánto se financió? A cero. ¿Está claro? Sí. Claro, o sea, pagó lo mismo que recibió. Claro. Está bien. Entonces, ¿cuánto tuvo que pagar al final del día el Tesoro? 100 nada más. Porque los 10 se los dio de ganancia después el otro. ¿Entendés? Por eso, Vos decís, no, bueno, está bien, pero primero lo pagué y después me lo devolvió. En el día, pero aparte esto es un flujo, digamos. Este año me pagaste las utilidades del ejercicio anterior y aparte me adelantaste las utilidades porque me hiciste un evento transitorio. Sí, hay un montón de sutileza. Pero lo que estoy diciendo es conceptualmente es esto. ¿Entienden el concepto? El concepto es lo que tienen que entender. Tienen que ser hasta ese. por eso quisiera crecer tanto M, porque me voy a Por eso, financiar. cuanto más grande es el valor de los saldos reales dentro de la economía, cuanto más grande es esto, una misma tasa de crecimiento de la cantidad de dinero va a dar más financiamiento. Y decís, che, pero ¿por qué esto? Porque como tenemos que mantener e inyectar la cantidad de plata necesaria de acuerdo a que va creciendo la economía para que no haya deflación, y además un poquito de tasa baja, un 1 o 2% de inflación es la meta de objetivo que nosotros vamos a poner a largo plazo, 2% de inflación, son 2 puntitos más 3 puntitos de crecimiento, son 5 puntitos por esto, es una guita. ¿Y esa guita a qué tasa? Cero. ¿Ok? Señores. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que cuando entras en una situación de hiperinflación, los saldos monetarios y los saldos reales caen. Porque la gente no se quiere quedar con los pesos. Entonces sí, tienen cada vez más billetes, pero en términos reales tienen menos. ¿Por qué? Porque se los sacan de encima, los hacen circular a más velocidad. Los saldos reales, cuando sube la inflación, bajan. Y cuando baja la inflación, suben. Y cuando vuelven a bajar. ¿Sí? ¿Está claro? Son los reales de la M sobre P. M sobre P. M sobre P tiende a bajar en momentos en los cuales la inflación tiende a subir. ¿Ok? Por eso, cuando vos mirás la tabla que teníamos acá, en todos los casos, la columna de tasa media de inflación era más grande que la tasa media de crecimiento de la cantidad de dinero. En todos. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo. Porque la gente trató de sacarse de encima. Pero con una cantidad de impresión lo suficientemente grande, que tranquilo, lo podés suplir. ¿No? Entonces, acá hay una parte que cantidad de crecimiento que maximiza el señoreaje en cada uno de los momentos se puede estimar por la ecuación de comportamiento. Podríamos agarrar y estimar para esa sociedad en ese momento, fíjate que le podrían llegar a estar poniendo una tasa de crecimiento efectiva en la cantidad de dinero enorme y recaudan un montón de guita de esa manera. Sí, ¿a costa de qué? De una tasa de inflación. ¿Sí? Ya, pero financiaban los gastos de esa manera. Pero eso sería si saldos reales no cambian, digamos. Los saldos reales van cayendo, pero le das más rápido a la impresora y listo, le pones más ceros en los billetes, sacas una nueva moneda con menos ceros. De alguna manera lo resolvés. ¿No? No hace falta que sigas con billetes de 100 pesos. Podés hacer un billete más grande. ¿Ves? Si no, las mochilas se cargan con ese billete. ¿Qué tenemos acá? Crecimiento de la tasa de dinero. Ahora vamos a poner esto. Crecimiento de la cantidad de dinero en este eje. Tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Y en este eje vamos a decir, che, M sobre P, delta M sobre P, el señoreaje. Señoreaje, tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Cuanto más vos haces crecer la cantidad de dinero, más recaudás de señoreaje. Pero llega un momento en el cual la gente empieza a querer sacarse encima los pesos. Entonces llegará un momento en el cual recaudarás un máximo. Y a partir de ahí empezará a caer. ¿Sí? Es decir, si vos le metés un crecimiento de la cantidad de dinero muy grande, la gente trata de sacarse encima los pesos, entonces la recaudación que vos podés generar a partir de esta conducta, que es el señoreaje, llegará a un máximo y ahí empezará a caer.
Ahora vimos en la anterior de que quedar tranquilo que el máximo está bastante arriba, o sea, nos puede meter una inflación grande y aún así seguir recaudando. Pero esta curva que nosotros estamos viendo acá, es una curva que se aplica para todo tipo. Esto al final del día es como que es un impuesto. Y esto es lo que está acá. Decimos, mirá, la inflación al final del día termina siendo más o menos parecida a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero en la inflación, y escucharon hablar del impuesto inflacionario. ¿Qué es lo que tiene? En realidad, la gente no recauda el Estado de inflación. Lo que recauda el Estado es delta M sobre M. El crecimiento de la cantidad de dinero. Multiplicado por los saldos reales. Entonces, es como que la tasa de inflación es la alícuota impositiva sobre los saldos reales que tenemos. ¿Está? Actúa de esa manera. Es lo que yo les dije recién hace un rato. Digo, che, 2% de inflación, te pongo 2 puntos de acá, ¿no? Te lo igualé y vos podés recaudar 2% por la cantidad de saldos reales, ¿no? Y te dicen, ¿sí se da cuenta? ¿No? Es el impuesto inflacionario. De ahí sale la expresión que ustedes han escuchado, el impuesto inflacionario. ¿Cómo viene la FIP y me saca el impuesto inflacionario a mí? ¿Cómo hace? De esta manera. Esto, de nuevo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es el esquema de recaudación? Va el tesoro, le da al central un pagaré, el pagaré le da a cambio el otro los billetes, agarra los billetes y con esos billetes paga gasto público que no tiene financiamiento. ¿Está claro? ¿Cómo hace para inyectar los pesos en la economía? Paga gasto público que no tiene financiamiento. Es un tema fiscal. ¿Está? Lo que estamos haciendo, estamos pagando déficit fiscal. Así lo inyectan en gasto de esa manera. ¿Y quién le da los recursos? El Banco Central. Actúa como esto, es como si fuera esto, un impuesto, pero no es que nos lo saca, sino que lo que va pasando es que hay pérdida de poder adquisitivo de los billetes. ¿Sí? Esa pérdida de poder adquisitivo de los billetes es lo que nosotros registramos como la alícuota que multiplicada por los saldos reales está ahí. Entonces, esto lo que nosotros estamos diciendo es, cuando tenemos un 100% de inflación multiplicado por la base monetaria, es como que en un año se financian por una base monetaria. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Entendimos? 100% de inflación se puede financiar una base monetaria en el año. ¿Sí? Después podemos mirar, en el caso argentino, cómo se administran los pasivos y demás, y ahí vamos a ver un montón de otros problemas. ¿Sí? Pero conceptualmente es eso. ¿Sí? ¿Entendimos? Ese es el esquema de recaudación. ¿A quién le cobran entonces? ¿Quién es el tipo que paga? Todo aquel que tiene ¿qué cosa? Saldo real. Si vos tenés muchos saldo real, tenés que pagar mucho. Si vos no tenés peso, hay inflación en peso y a mí no me importa. Ah, pero vos tenés en realidad y no tenés pesos en la mano, o sí tenés pesos en la mano, pero tenés tu sueldo en pesos. Y tu sueldo, ¿cómo te lo actualizan? Ah, bueno, esas son otras discusiones. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es la base imponible? Saldo real. ¿Está claro? ¿Entendimos el concepto? Y esta curva que llega a un máximo y después cae, vos acá le pones la alícuota impositiva de lo que sea y todo impuesto, si vos subís la alícuota impositiva aumentás la recaudación, pero llega a un máximo de recaudación y después empieza a ser más importante ¿qué cosa? La ilusión de ese impuesto, la evasión de ese impuesto, la destrucción de la actividad económica o lo que sea, y llega un momento en el cual la recaudación llega a un máximo y empieza a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? O porque dejaron de ser rentables los kioscos, porque ya le querés cobrar demasiado tasa impositiva, entonces ya cada vez menos kioscos, o por lo que sea, o porque trabajan todos en negro. Esta es la curva de Laffer. Ustedes han escuchado a lo mejor en algún lado, ¿verdad? La curva de Laffer. La curva de Laffer te está diciendo que cuando vos subís la alícuota impositiva, llegarás a un máximo y después empezarás incluso a bajar la recaudación. Con lo cual, vos podés tener una recaudación de la misma cantidad de guita con dos alícuotas impositivas, con una alícuota impositiva alta y con una alícuota impositiva baja. ¿Ves? Entonces, si vos estás en este equilibrio, vos podrías agarrar y aumentar la recaudación bajando los impuestos. O bajar mucho la alícuota impositiva y seguir recaudando lo mismo. ¿Sí?
¿Está claro? Ese es el concepto. Eso es lo que te dice la curva de Laffer. Claro que tenés que haber llegado a estar en esta parte, ¿no? Y la alícuota iría en el lugar de crecimiento de dinero. Es que el crecimiento de la cantidad de dinero, M delta M sobre M, que es la cantidad de crecimiento, es la inflación en el largo plazo. Y la inflación es como que es la alícuota impositiva, porque delta M sobre M multiplicado por los saldos reales es la alícuota impositiva. Entonces vos en un eje tenés la alícuota impositiva, del otro lado tenés la recaudación, este es el impuesto inflacionario. Y tenés una curva de Laffer. Y ahí vamos a esto que está acá, que ustedes lo vieron, creo que lo vimos con ustedes, cuando hablamos un poco del plan austral. ¿No? No sé si lo hablamos o no. Pero acá en este cuadro, que me lo robé de una conferencia de prensa, de una conferencia que da Machinea en una universidad, en YouTube, el 80 Day, pone el eje al revés de lo que está en el gráfico anterior. Solo. Te pone la tasa de inflación, que nosotros la teníamos en la diapositiva anterior, la teníamos en el eje X, me la pone en el eje Y, y acá me dice la recaudación, ingresos reales, ¿no? Y la curva azul es la que acabamos de ver, la curva de Laffer que nosotros teníamos por impuesto inflacionario. Entonces acá me la pone así, pero es la misma que teníamos del otro lado. Y te dice, el impuesto inflacionario tiene esta recaudación, que es esta, que tiene esta forma de la curva de Laffer. Tiene esa forma porque me cambió el eje, ¿no? Pero es lo mismo. Y dice, pero aparte de este, que es el efecto de la curva de Laffer, hay otro efecto que hay que tener en cuenta, que es el efecto Olivera-Tanzi, dice él, o Tanzi-Olivera. En realidad, la bibliografía internacional dice el efecto Tanzi-Olivera. Nosotros, como Enrique Olivera era de acá, de la Argentina, de la UBA, nosotros ponemos primero el nombre. Somos así. Olivera-Tanzi. ¿Y qué es lo que dice este efecto? Te dice, mira, cuando estamos hablando de alta inflación, estamos hablando de 20% de inflación, 10% de inflación, 30% de inflación en el mes. Que el hecho imponible se genere el primer día y vos pagues a mes vencido unos días después, en la fecha de vencimiento del impuesto, hace que en términos reales se licúen parte de los ingresos. ¿Entendés? Con lo cual, si nosotros bajáramos la inflación, tendríamos menos pérdida por esperar hasta que recaudamos. La FIP lo va corrigiendo haciéndonos qué cosa, retenciones en todo momento, ¿no? Se apropia de antes y listo. Pero, conceptualmente, era esto. Y este gráfico es de los 80, sobre todo. Trata la experiencia del austral en particular. Él lo muestra. Pero el AR dice, no es solamente, dice, por el tema de recaudación de impuestos, sino que también está, y acá lo ven, ingresos impositivos y tarifarios. La Argentina en los años 80 tenía muchas empresas del Estado que eran los que proveían los servicios públicos, las tarifas de electricidad, de agua, etcétera, etcétera, eran todas empresas del Estado. Entonces, ¿qué pasaba? No aumentaban a la velocidad que tenían que aumentar. Aumentaban por debajo de la tasa de inflación, en parte porque trataban de alguna manera de bajar la tasa de inflación con los precios regulados por debajo de eso. Algo similar a lo que hacemos ahora. Y lo hacemos ahora y cuando lo paga cuando es AISA, la guita ¿de dónde sale? Del presupuesto. Y si el presupuesto no tiene guita, ¿de dónde sale? La imprime. Genera inflación. ¿Ok? Y si el bondi no le subimos la tarifa, ¿qué hacemos? Le ponemos un subsidio. Con lo cual, cuanto menos le damos de aumento tarifario, ¿qué tenemos que hacer? Más subsidio para que los colectivos circulen. ¿Sí? Entonces, te dice acá, si vos bajás la inflación, vos vas a disminuir ese incremento del gasto, o vas a tener justamente este efecto Olivera-Tanzi que te va a permitir, con menos inflación, tener menos pérdida por este retardo en el cobro de los impuestos, o retardo en la actualización de tarifas, o tener que andar subsidiando a alguien, a una empresa del Estado, lo que sea. Entonces, vos podés alcanzar, y esta es la parte importante, vos podés alcanzar la misma recaudación, con dos tasas de inflación, una tasa de inflación alta y una tasa de inflación baja. La tasa de inflación baja tiene una parte de efecto de la curva de Laffer, pero no era la más importante. La más importante, dice, era el efecto Olivera-Tanzi. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de tasas del 30% de inflación mensual, donde era todo en una tecnología anterior, todo era mes vencido, en otras cosas y demás, y el déficit de las empresas públicas era muy, muy grande, con lo cual, que vos desaceleraras la inflación te permitía achicar mucho el déficit. ¿Está claro? Entonces vos, con menos inflación, recaudás lo mismo.
y sustituís parte del impuesto inflacionario por recaudación efectiva fiscal o tarifaria. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el boleto de colectivo de ustedes se paga con inflación, ¿quién lo paga? Los tenedores de saldos reales. Cuando ustedes se suben al bondi y pagan ustedes el bondi, lo pagan todo con una inflación baja, ¿quién paga el bondi? Ustedes. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el tema es quién paga qué. ¿Sí? Hay un tema de eso. Acá, con la inflación baja, lo que pasa es que los que pagan en términos reales más son los que tienen que pagar esos impuestos o los que tienen que pagar esas tarifas. Mientras que en el otro lo pones en inflación y es una forma, entre comillas, que no la paga nadie, pero sí la paga toda la sociedad. Por eso la verdad nunca va a estar arriba de. Siempre va a estar retrasada en comparación a la inflación. Claro, la verde siempre con inflación más baja es mejor. Cuanto más baja inflación, menos efecto de retardo tenés. Por ende, la recaudación es mejor. Tenés menos distancia, ¿no? Claro. Pensad de nuevo. Ponle que hay un solo impuesto, el IVA. Y ponele, vos vendiste hoy, pero le pasaste a la FIP dentro de un mes la guita. Y hubo un 10% de inflación en el mes. Este peso se desvalorizó cuando vos se lo diste a la FIP. Si la inflación en lugar de ser 10% mensual fuera 0% mensual, esa desvalorización es cero. Con lo cual la FIP recauda más guita en efectivo, más poder de compra. ¿Entendés? Entonces, pierde 10% de recaudación de inflación, de impuesto inflacionario. Pero gana que pierde menos poder efectivo, tiene menos licuación de la recaudación impositiva. ¿Sí? ¿Entendiste eso? O sea, sería vertical. Olvídate del gráfico. ¿Entendí el concepto? Sí. Bien. Lo mismo pasa con la tarifa de AISA. No te actualizaron el precio de AISA, que es una empresa del Estado, y entonces esa empresa entró en déficit. ¿Sí? ¿Está claro? Y ese déficit lo tienen que pagar con inflación, porque no tienen la guita. Entonces dice, bajemos la inflación y recaudémoslo con tarifa. ¿Entendés? ¿Entendimos el concepto? Eso es lo que tenemos. ¿Cómo terminan las hiperinflaciones? Tiene que haber una reforma fiscal y una reducción creíble del déficit presupuestario. De nuevo, es la edición europea del libro de organizar, es estándar. No estamos diciendo nada genial. Viene de toda la clase que estamos diciendo, mirá, ¿cómo lográs estabilizar? Y mirá, si vos seguís teniendo déficit presupuestario, no hay manera. No hay manera. Tiene que haber una reforma fiscal y reducción creíble del déficit. ¿El Banco Central qué tiene que hacer? Tiene que comprometerse de forma creíble a que no va a monetizar la deuda pública. ¿Por qué? Porque si todo el mundo cree que va a estar haciendo esto, ¿qué hacemos? Nos sacamos de encima los pesos. Y se genera por expectativas también inflación. Expectativas que se dan después cumplidas. Eventualmente, con estos dos puntos son el típico plan ortodoxo. ¿Hay un posible componente heterodoxo? Sí. Políticas de renta. ¿Se acuerdan que lo habíamos charlado? Lo habíamos visto. Podríamos poner políticas de renta, lo vimos cuando vimos el tema del plan austral, el proceso de desinflación y demás, decíamos, y mirá, hubo una tasa de conversión, el desagio y demás, que lo que hicieron fue tratar de acelerar la convergencia a la nueva tasa de inflación más baja, hubo un congelamiento de precios y salarios, y demás, ¿para qué? Para acelerar la coordinación. ¿Se acuerdan que estaba esa curva de Taylor? Que había un rezago y que vos tenías los contratos firmados con las tasas de inflación altas. Entonces, si vos querías que de pronto pasaras de una inercia del 20-30% de inflación mensual a una del 4% de inflación mensual, tenías que hacer algo con todos estos contratos. Y esto lo podrías evaluar para hacer con política de renta. ¿Es obligatorio que esté? No. Algunos planes tienen, otros no. ¿Es obligatorio que congeles precios y salarios? No. ¿Lo puedes hacer? Sí. Eso se llama política de rentas. Tiene un montón de problemas. ¿Por qué? Porque en qué momento, de parte de quién, alguien va a venir a meterse en mi contrato privado de alquiler que yo le alquilé mi casa a él.
Entonces, de alguna manera, el Estado rompe al meter esto ciertos contratos entre privados y establece y trata de establecer algún tipo de política para estabilizar y lograr bajar la inflación de manera más. ¿Está claro? Como siempre está el resumen. Hemos terminado con la clase de hoy. ¿Sí? ¿Estamos? Yo ahí les dejé publicado en el campus un formulario. Ese formulario que tienen ustedes es para que lo miren y lo releven en función de los casos que íbamos a estar mirando. ¿Sí? Yo lo que les voy a pedir también es que algunos de los que están acá me digan sobre cuál de los, recuerda que habías dicho, sobre cuál de los temas quieren que profundicemos en particular en las 3 clases que nos quedan. ¿Sí? Son los casos de aplicación. Yo les voy a pedir primero que contesten todo el formulario ese que yo les di en función de lo que ustedes evalúen. ¿Sí? Pero quiero que me digan ahora, después, acá corto con ellos, cerrar y poner la grabación.